Es que la presencia de China, donde es más fuerte justamente es en África y en Latinoamérica, que podríamos decir que son los dos continentes más olvidados por la gran corporación inversora mundial, ¿no? Y que si vienen grandes capitales inversores, como decía bien Daniel, están muy concentrados en recursos naturales, ¿no? Es interesante que Latinoamérica, que es lo que nos interesa, y los países andinos de los que quieras hablar, todavía, y en el caso de Bolivia es espeluznantemente cierto, no hemos dejado la matriz productiva. O sea, lo único que nos pueden sacar son recursos naturales. ¿Y qué pasa cuando esos recursos naturales se acaban? Lo que nos está pasando con el gas o con algún derivado. Ahí viene una complicación tremenda y por eso viene todo esta penumbra en la que todo el mundo dice que estamos entrando. Hay un tema que señalaba Daniel y yo lo enfatizo también. ¿Por qué el Perú es un socio estratégico y Bolivia no? ¿No? Muchos factores pueden ser desde productividad, pero yo también creo que hay un punto muy importante, que es la dimensión de mercados. Bolivia es un país pequeño, entonces como importador no representa nada importante a diferencia de los 30 y pico millones del Perú. Y cualquier inversión, y esto quiero que lo tengamos claro, importante que haya venido al país, ya sea en su momento de las empresas petroleras, la industria del gas, de países de la región, de Estados Unidos y ahora de la China, no va a ser atractivo si es que no hay un componente de exportación a grandes mercados. A ver, analicemos bien, por qué vino esos 7.000 millones de dólares que llegaron con la industria del gas a finales de los 90, a principios del 2000? Básicamente fue porque teníamos un contrato en firme por 30 años. ¿Con quién? Con Brasil. 214 millones de habitantes potenciales. Entonces, esa es una limitación. No podemos hacer nada para cambiar. Bolivia tiene 12 millones de habitantes y de los cuales su mercado interno es consumidor o altamente consumidor es muy pequeño. Un punto importante, ¿no? O sea, y básicamente es cierto, o sea, básicamente las que vienen son contratistas, la deuda no es la que prometieron. Me acuerdo, se discutía mucho que había 7.200 millones comprometidos, pero a proyectos específicos. Me acuerdo que la planta hidroeléctrica de Rositas entraba dentro de ese paquete y es interesante ver por qué no se ha cumplido. ¿Por qué los desembolsos no han podido llegar? Yo creo que también ha habido parte geopolítica, dogmática y ambientalista en el caso de algunos proyectos que ha llevado a que, bueno, la China no pueda cumplir sus objetivos con lo que nosotros queremos. Ahora, algo que quiero un poco enfatizar es que eh, la China tiene un proyecto imperialista. O sea, lo queramos ver desde el punto de vista económico, geopolítico, de alguna manera siempre ha tenido un poder imperialista. Y es más, y eso tú lo ves reflejado y lo ves claramente como decía Mariana, en los países que están alrededor de ellos. Le tienen pánico, ¿no? Pánico. Y la situación tan vulnerable en la que hemos entrado en Latinoamérica de que nuestros socios estratégicos solo nos traen bienes de consumo, recientemente bienes de capital, y nos sacan recursos naturales. Entonces, básicamente, con ese elemento digo, o sea, ¿dónde está la relación comercial estratégica a largo plazo? No existe. Y en eso yo tengo que enfatizar lo que Estados Unidos y Europa hizo con algunos países del Asia, Corea del Sur, Taiwán, en su momento la influencia geopolítica con Hong Kong, Singapur. O sea, aparte de fines operacionales, se desarrolló toda una industria de transmisión de conocimiento científico que llevó a qué? A que Taiwán en este momento controla, ¿no? El mercado de los chips y no se lo puede tumbar hasta ahorita, pese a que Estados Unidos está haciendo todo para dividir un poco el poder que puede tener la isla en caso dado de que exista un conflicto bélico. ¿Dónde estuvo nuestra posición estratégica como región para decir, ok, nosotros también queremos otro tipo de intercambio que vaya un poco más, que quizás económicamente no es rentable, ¿no? Que económicamente, por el momento, en el corto plazo, no te trae beneficio en cuanto a balanza comercial o balanza de pagos, pero que en el desarrollo de los factores de producción a largo plazo son decisivos para incrementar tu productividad.
Y algo con lo que yo quisiera cerrar y un poco ya comentado por ambos panelistas es que dentro de estos fines geopolíticos también la China a través de su marketing geopolítico, de su diplomacia, como podríamos decir, ha trabajado en dos aspectos muy importantes y sobre todo con las nuevas generaciones. Yo converso eso mucho con los alumnos. Ha vendido el concepto de que si yo tengo ciertas libertades económicas, soy un país libre, soy un país capitalista. Y mismo expertos, tú vas a paneles donde dicen, la China es capitalista a ultranza. Y ya cuando nos vamos a una definición más completa en cuanto al capitalismo y los instrumentos que utilizas para aplicarlo, te vas dando cuenta que al no existir las libertades civiles, ¿no? No se puede completar el círculo. Y yo en ese aspecto ya me posiciono un poco en base a lo que Daniel decía. Hay una cultura pues del ocultismo, el hecho que no podamos saber cuántas empresas en cada sector estén en Bolivia operando. Hay un factor conviccional de que la China en ciertas regiones maneja su penetración de una manera oculta o no difundida, ¿no? Entonces, quizás por controles ambientales, quizás por vulneración de derechos humanos, y tampoco podemos especular porque no lo sabemos. Pero, y esto se ve reflejado en algo, mercado de capitales. Yo, en cuanto a la posición que hemos visto hasta este momento, yo más bien pienso que estamos más lejos de que China llegue a ser la primera potencia del mundo. Y la posición que manejamos, sobre todo los economistas financistas, es de que no lo va a poder hacer hasta que no abra su mercado de capitales al mundo. Sus bolsas de valores son cerradas, no hay transferencia libre de compra de acciones y compra de activos a nivel mundial, lo que ha hecho que en su calidad de país exportador tampoco le convenga apreciar su moneda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El yuan se convierte en una moneda de harto flujo comercial, pero hasta el día de hoy no toma su posición como moneda de refugio, como una moneda de acumulación patrimonial, que es lo que el dólar, el franco suizo tiene ese rol en una economía tan pequeña. ¿Y qué es lo que le da la potencia a Estados Unidos también? Que la reserva patrimonial mundial, como el oro, sea la moneda de los billetes verdes. Y con eso, bueno, cerraré un poco en base a las conclusiones de todo lo que hemos podido apreciar hoy, ¿no?